Lunes 30 de junio y como cada lunes tenemos nuestro espacio portavoces. Hoy contamos con la portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición por Melilla, Dunia Almansori. Muy buenos días, Dunia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Nada, hombre, a usted por acudir. Y bueno, tenemos muchos temas que tratar, pero la actualidad manda. Y ayer nos enteramos que finalmente el campus de Melilla pues no iba a contar finalmente con el grado de datos, de ciencia de datos e inteligencia artificial, después de que el gobierno de la ciudad asegurase que se iban a contar. De hecho, se anunció que tenían 700 solicitudes para 70 plazas. Desde su formación, ¿cómo se hace qué valoración hacen de este anuncio, de que finalmente no podemos contar con este grado? Pues fíjese, precisamente tras el pleno de control del viernes y en el propio pleno de control, una de las reflexiones que hacíamos en ese pleno era precisamente que estamos ya en mitad de la legislatura. O sea, ya prácticamente se han agotado los 2 primeros años del gobierno del actual señor Imbroda, en el que ha habido muchísimos compromisos, muchísimas promesas y ninguna se ha cumplido. En el pleno yo les recordaba el famoso acuerdo de la policía local del año 2019. Yo recuerdo de estar tomando un café en la Plaza de las Culturas y un grupo de policías locales hacerme un scratch con cacerola y haciendo ruido, con pitos, porque no se cumplía ese acuerdo de la policía local. Y sin embargo el Partido Popular, que les prometía que antes de que acabara el año 2023 ese compromiso estaría cerrado, cumplido y se estaría ejecutando, aún no lo ha cumplido. O sea, que estamos ante un gobierno que hace anuncios y promete cuando ni siquiera tiene las cuestiones cerradas. Otra cuestión que ha sido polémica y de la que hemos hablado mucho, el famoso convenio de las ayudas al alquiler para los médicos. La han estado contemplando en los presupuestos de la ciudad durante 2 ejercicios presupuestarios y los médicos no quieren ese convenio porque ellos tienen un buen salario y se pueden pagar un alquiler. Por lo tanto, son cuestiones de mucho bombo, de mucha demagogia y al final no se cumple. Yo creo que el tema de la educación es un tema muy importante, un tema muy serio como para que se juegue de esta forma. El señor Imbroda prometía 5.000 nuevos estudiantes universitarios en Melilla antes de que acabara el año 2027 y por lo pronto no ha podido traer ni a los 70 primeros. O sea, estamos hablando de un gobierno de las mayores cortinas de humo que he podido vivir yo en mi época en política, que llevo desde el año 2007 siendo diputada de la Asamblea. No las había visto hasta ahora. O sea, cortinas de humo, bueno, yo recuerdo los famosos 5.000 puestos de la ampliación del puerto, que tampoco nunca llegaron. Parece ser que al señor Imbroda el número 5.000 le traerá suerte, no sé, le gustará ese número. Y como digo, por lo pronto, de los 5.000 estudiantes universitarios, de momento, en 2 años de intenso trabajo, como dice el señor Imbroda, no han conseguido traer ni a 70. Por lo tanto, una mala noticia para Melilla. Una mala noticia para ese enfoque que teníamos de Melilla, tanto ciudad universitaria como ciudad tecnológica. Yo en mi época de consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, con aquel plan estratégico que estuvo tan bien diseñado, planteábamos ese oriente para Melilla, ese horizonte, perdón, para Melilla, y en ese horizonte entraba precisamente eso, ¿no? Que Melilla, por su poca capacidad para generar otro tipo de industria que requieran de espacio, porque no tenemos espacio, centrarnos en empresas tecnológicas. También es cierto que en el ámbito tecnológico no hay por qué ir solo a la cuestión universitaria. Hay otros tipos de formaciones mucho más asequibles que pueden capacitar a la gente en muy poco tiempo y podríamos llegar al mismo objetivo. Pero bueno, el gobierno actual ha querido desechar el plan estratégico, ha querido desechar todo el trabajo que se había adelantado y al haber dado marcha atrás en todo aquello que ya estaba en marcha, que simplemente tenían que aprovechar la inercia de lo que se había iniciado, pues ahora nos encontramos en que a 2 años todavía no hay ni un solo paso dado. ¿Considera que el gobierno se ha precipitado anunciando que Melilla va a contar con este grado? El gobierno se ha precipitado con todo. Yo he puesto el ejemplo del acuerdo con la policía local, que ellos decían que en 3 meses. Recuerdo que el señor Quevedo, antes de irse de la Consejería de Medio Ambiente, decía que agua mineral también en 3 o 4 meses. El problema de la basura. Melilla está más sucia que nunca. Ayer precisamente una amiga me mandaba un vídeo
porque había estado de paseo y me mandaba un vídeo de distintas zonas de la ciudad y me decía, Dunia, es que por donde vaya hay basura, ¿esto qué es? ¿No lo podéis solucionar? Claro, desde la oposición lo único que podemos hacer es ir a hablar con el consejero y pedirle, pero tampoco la solución no es ir limpiando zonas concretas que un ciudadano te mande una imagen o un vídeo. La solución es que la ciudad se limpie como corresponde. Yo recuerdo en la época de mi compañero Hassan Mojatar que se hacían limpiezas de choque diariamente en una zona de la ciudad. Habían limpiezas de choque a diario. Este gobierno empezó muy fuerte haciendo 3 o 4 limpiezas de choque en los primeros meses del gobierno y se acabó. Contenedores quemados, contenedores sucios, basura por donde vayas, las aceras llenas de chicles pegados, no se baldean las calles. Es un desastre, por lo tanto, que con esto se hayan precipitado, pues como con todo. O sea, han querido ir a lo grande, pensaban que a lo mejor ellos tenían, no sé, la omnipotencia de poder hacer todo lo que quisieran, sin contar con que hay determinadas cuestiones que no dependen única y exclusivamente del gobierno de la ciudad, y esto es un jarro de agua fría para el gobierno, a ver si así un poco pone los pies en el suelo y realmente empieza a trabajar por los melillenses y no por los grandes titulares. Otro de los temas que está candente en la ciudad es el tema del ciberataque a los servicios Sí. informáticos de la ciudad autónoma. ¿Qué valoración hace Coalición por Melilla de la gestión del gobierno de la ciudad con este tema? Bueno, es un desastre lo que ha ocurrido con el ciberataque. A ver, en este sentido hay que ser prudentes cuando se habla porque ninguna institución está libre de poder tener un ataque de estas características. El problema está en el tiempo de respuesta. Yo nunca había visto una administración que hayan pasado pues ya prácticamente 10 días, porque fue la madrugada del sábado al domingo del fin de semana pasado, estamos ya lunes, prácticamente 10 días y la ciudad autónoma sigue totalmente paralizada. Hoy me llamaban de Promesa para preguntarme a qué hora podían quedar conmigo para entregarme una documentación en mano, porque es que como es documentación confidencial no te la pueden mandar por otra vía que no sea o bien la intranet, o sea, lo que son las corporaciones, las aplicaciones corporativas, o en mano, en papel. O sea, que es un desastre. Los funcionarios aún no han cobrado su nómina este mes. Los perceptores del IMI, cualquier empresa que esté pendiente de cobrar sus facturas para poder pagar a sus trabajadores. Es que está Melilla prácticamente paralizada, teniendo en cuenta que la ciudad autónoma es el mayor motor económico de la ciudad. Está Melilla totalmente paralizada. Y lo que no entiendo, por un lado, es el reconocimiento que se hizo a una laxitud en cuanto a las medidas de protección, porque, bueno, es cierto que es incómodo, ¿no?, que tengas que estar haciendo la identificación de doble factor cada vez que vayas a entrar al correo, cada vez que vayas a entrar a las distintas aplicaciones, pero en cualquier empresa eso ya está implementado. El que para tú poder acceder a la intranet o a la aplicación corporativa tengas que poner tu usuario, tu contraseña, que te manden un mensaje, que ese mensaje lo tengas que meter en el ordenador y que tengas que estar cambiando las contraseñas cada poco tiempo. Y eso en la ciudad no se hace. En la ciudad eso se han cambiado las contraseñas. Yo en todo el tiempo que llevo, a mí me han cambiado la contraseña una vez. O sea, me han dicho, oye, hay que cambiar la contraseña. Y fue hace 2 años. Y desde hace 2 años no he vuelto a cambiar la contraseña. Y eso son pues prácticas de riesgo y que alguien, porque han puesto al técnico a dar la cara. Echo de menos un responsable político. Estamos ante una situación que tiene una gravedad tremenda. Pasa que el gobierno está intentando taparlo de la mejor manera posible, pero entiendo que también hay que ser cuidadosos con lo que se dice, porque al final esta gente se alimenta también o se retroalimenta de la publicidad que se le dé y de lo que se haga. Pero bueno, yo eché de menos el día que compareció el técnico que algún responsable político hubiera respaldado esas explicaciones técnicas que dio el director general. ¿El gobierno local se ha reunido con ustedes, con el grupo de la oposición, para explicar la situación? Pues se reunió con nosotros el jueves pasado, sí, hubo una junta de portavoces en la que, bueno, por nuestra parte les pusimos la queja de que no se nos hubiera convocado hasta ese día precisamente para explicarnos lo que había ocurrido, cómo había ocurrido, porque entendemos que como miembros de la Asamblea
teníamos derecho a estar informados. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo y nos enteramos de las explicaciones técnicas el día antes de que se nos convocara a nosotros a la Junta de Portavoces, que entiendo que tenía que haber sido a la inversa. De hecho, el viernes, después del anuncio del grupo, que no recuerdo el nombre de este grupo, pues anunciando, ¿no? Lo que exacto, sí, o sea, asumiendo la autoría y demás, pedí a la vicepresidenta primera de la Asamblea que después del pleno de control, pues que nos convocaran y que nos explicaran un poco lo que había salido, y primero me dijo que sí, quedamos esperando y no se nos convocó tampoco. O sea que yo creo que el gobierno no está actuando de forma diligente ni está actuando conforme a los principios que se debería actuar en una cuestión de este calibre. Ha comentado anteriormente el pleno de control del pasado viernes, donde su grupo político realizó una serie de preguntas. Algunas no se pudieron responder en la sesión por la ausencia de consejeros. Y otras sí que hubo un poquito más de polémica, por ejemplo la que abordó el tema de Palestina, la que su partido y el gobierno pues hubo sí una polémica, un cruce de declaraciones. ¿Qué valoración hace de ese momento? Fue indignante. Yo todavía estoy indignada por la manera tan agresiva que tuvo la señora Mojatar de responder a una pregunta que yo creo que mi compañera Cecilia la hizo con todo el respeto que se merece ese asunto. Mi compañera en ningún momento agredió verbalmente al gobierno ni usó ningún elemento que se pudiera entender de confrontación con el gobierno, sino que pedíamos, como se ha hecho en la mayoría de lugares de España, en los que gobierna gente con sensibilidad, una declaración institucional por lo que está ocurriendo. Estamos viviendo un genocidio televisado y nos indigna que le cueste tanto a determinados gobiernos o a determinados partidos políticos ponerse del lado de las víctimas. Y la señora Mojatar se limitó a leer entiendo lo que ella piensa políticamente correcto, y luego empezó a hablar de cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver. Para mí el momento álgido de esa respuesta de la señora Fadela Mojatar fue cuando empezó a hablar de la polémica de los borregos. O sea, está usted comparando el asesinato diario de personas, que han muerto ya más de 60.000 personas contabilizadas, sin contar las desapariciones y las personas que están todavía bajo los escombros. Lo está comparando con la polémica del borrego. Eso para mí fue la mayor indignidad que he escuchado a una persona en mi vida, porque lo que no puedes hacer es tener esa insensibilidad. Cuando mi compañera relató que ya hay niños y que vimos desgraciadamente una imagen en la que se veía a un niño pequeño comiendo tierra de la desesperación del hambre, porque no está entrando la ayuda humanitaria, ya no solo que los asesinan y los bombardean, sino que además los están matando de hambre. Y la señora Mojatar compara esa situación desgraciada con la polémica del borrego, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, y acusándonos de querer alterar la convivencia. Encima la señora Mojatar intenta poner en valor un rezo ecuménico en el que no se nombró a Palestina. Es que la señora Mojatar mintió en el pleno. En ese rezo fue un rezo colectivo por la paz, que me parece bien, pero porque no son valientes. ¿Qué miedo tienen a decir es un rezo para que pare el asesinato masivo de personas inocentes en Palestina? Porque no es un conflicto. Es que yo ya no tolero que nadie lo llame conflicto, porque no es un conflicto. Un conflicto o una guerra es cuando ambas partes tienen capacidad para defenderse el uno del otro. Y en este caso esas personas no tienen capacidad para defenderse. Los tienen encerrados, no pueden huir ni por tierra, ni por mar, ni por aire, y los están matando. Por lo tanto, de verdad que es algo que me indigna muchísimo. Yo voy siempre con mi bandera de Palestina puesta porque creo que es un símbolo, y el simple hecho de recordar a diario a esas personas y a esas familias que lo están pasando tan mal, creo que no es motivo para que la señora Mojatar actuara
con la violencia verbal que actuó en contra del grupo de Coalición por Melilla. Como digo, este tema es que me indigna muchísimo y la actitud del gobierno fue terrible, terrible, de una insensibilidad suprema. Posteriormente, en redes sociales, Fadela Mojatar comentaba que dijese lo que dijese el gobierno, ustedes nunca iban a estar satisfechos con la respuesta que iban a dar. Si la respuesta de mi compañera es que habría que seguir cómo fueron los acontecimientos. Mi compañera hace una pregunta en la que solicita que se haga una declaración conjunta de todos los diputados de la Asamblea condenando lo que ha ocurrido en Gaza, lo que está ocurriendo en Gaza y en Palestina, no de ahora, desde el año 48 están viviendo esta masacre y esta ocupación ilegal de los terrenos palestinos, porque es que hay gente a la que le están diciendo, oye, mira, esta tierra era tuya, pues ya no es tuya, era mía. ¿Por qué? Pues porque alguien lo ha dicho. Así, sin más. O sea, es como si alguien entra por la puerta y dice, mira, este estudio ya no es vuestro, me lo llevo. Es que es lo que está ocurriendo en Palestina. Y ahora le hacemos la propuesta en el Pleno de una declaración conjunta. Salta la señora Mojatar con esa primera respuesta que no nos gustó porque la vimos muy de pose, pero bueno, mi compañera mantuvimos el respeto, mi compañera hizo su exposición del segundo turno y en ningún momento se le echó nada en cara a la señora Mojatar ni al gobierno del PP. Mi compañera con sus argumentos trataba de convencer al gobierno local de que se sumara a esa condena, como sí hicimos con Ucrania. Con Ucrania hubo una condena expresa en el Pleno de la Asamblea. Se mandó dinero a Ucrania, nos ofrecimos a acoger a niños ucranianos. Es que es como se debe actuar. ¿Por qué tanta diferencia? Y estamos hablando de que el tema de Ucrania sí es una guerra, porque Ucrania ha recibido ayuda militar para poderse defender. Palestina no. O sea, que no me venga la señora Mojatar con milongas. Esta señora se tenía un discurso escrito, ni siquiera escuchó lo que mi compañera le quiso decir y la mayor indignidad ha sido precisamente eso, el mezclar el conflicto o el genocidio en Palestina con el conflicto de los borregos. No tiene nada que ver. Durante el pleno de control también se abordó la declaración de Melilla como zona económica especial y sí, el gobierno respondió que preferían abordar la declaración de región ultraperiférica. Como experta, como consejera de Hacienda, ¿qué ve mejor? ¿Qué postularía mejor? A ver, en cuanto a la región ultraperiférica, Melilla no cumple con las condiciones que establece el reglamento de la Unión Europea para ser declarada región ultraperiférica. Y son cuestiones totalmente distintas. Cuando hablamos de zona económica especial, y en este caso Melilla no sería región ultraperiférica, sino que sí encajaríamos en otra figura, que es una zona especialmente, no recuerdo si el término era alejada o especialmente deprimida, pero no porque fuéramos un gueto, sino por las condiciones en cuanto a lejanía, en cuanto a la falta de terreno para que pudiera haber algo de industria de la agricultura y por distintas cuestiones. Entonces, encajaríamos en ese otro modelo. Pero luego, cuando hablamos de zona económica especial, estamos hablando única y exclusivamente desde el punto de vista de los impuestos y de los aranceles. Nada tiene que ver con la consideración que le pueda dar la Unión Europea al territorio melillense, que eso implicaría otro tipo de cuestiones, requeriría, incorporaría una atención específica de la Unión Europea en Melilla, pues para otro tipo de cuestiones, que también aborda la economía, pero no aborda los impuestos como es la zona económica especial. Cuando el Partido Popular planteaba entrada en Schengen o no, nosotros planteábamos la zona económica especial. La zona económica especial lo que hace es que en Melilla nos convirtamos en una zona de baja fiscalidad. En ese objetivo que teníamos de convertir a Melilla en un polo informático o en un polo tecnológico, eso nos venía muy bien, porque hay muchas empresas a las que le interesaría tener su sede en Melilla. Entonces se compensaría esa bajada de los impuestos con un incremento en el volumen de empresas, que ese incremento de volumen de empresas no solo traería mayores ingresos para las arcas públicas, sino que
habría una creación de empleo, habría gente consumiendo en las calles, seguramente habría gente alquilando viviendas, gente en los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sería ampliar la base económica de Melilla con un nuevo modelo económico. Y para poder impulsar ese nuevo modelo económico, la zona económica especial pues era uno de los pasos importantes que había que dar. Hay que recordarle al señor Imbroda que incluso esta entidad a la que le otorgaron la medalla de oro de la ciudad la edición pasada, también indica que es el mejor camino para Melilla, y no es porque lo dijera el gobierno anterior. El gobierno anterior, cuando decíamos y pedíamos la zona económica especial, lo pedíamos porque habían estudios que nos indicaban que ese era el camino, y no solo por eso, sino porque hay una cuestión importante en cuanto a la gestión. La zona económica especial la decreta el gobierno de España y luego lo comunica a la Unión Europea, por lo tanto es mucho más sencillo de tramitar, y el que a Melilla se le considere dentro de alguno de estos modelos específicos que pueda haber para algunos territorios europeos requiere del acuerdo de todos los países miembros. Por lo tanto, es mucho más complicado poner de acuerdo a todos los países miembros en cuanto a que un terreno específico de un país tenga unos beneficios que no tengan otros, porque ya todos empiezan a levantar la mano y todos empiezan a decir, oye, pues si, ya que abordamos el tema de Melilla, pues vamos a abordar el tema del territorio X o Y de los distintos países. Aprovechando la claro, coyuntura, entonces la negociación en este tipo de cuestiones puede ser de años hasta que lo consigamos. Sin embargo, la consideración de Melilla como zona económica especial depende única y exclusivamente del Gobierno de España. Por lo tanto, estaríamos hablando de una gestión mucho más ágil, que ayudaría a mejorar la economía melillense, que beneficiaría a todas las empresas melillenses porque tendrían una fiscalidad más baja, y al final lo que conseguimos es que haya más dinero en circulación. Muy bien, como sé que tiene otros asuntos que tratar, una mañana complicada, no lo voy a entretener más. Dunia Al-Mansuri, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros siempre. Y si no nos vemos más, pues buen verano. Igualmente, a todos los oyentes. A ustedes unos consejos publicitarios y enseguida volvemos.